Primera de Crónicas 22. El primer libro de Crónicas, capítulo 22. Vamos a ver, el tema de hoy, hermanos, es el pueblo de Dios y el templo de Dios. Vamos a leer algunas cosas ahí, hermanos. Vamos a aprender algunas cosas. Saben, hermanos, que por la gracia de Dios pues ha crecido la iglesia, ¿verdad? Como les decía, no se asusten porque miran algunas sillas vacías. Estos meses son así, ¿verdad? Esperamos que no sea así este año, hermanos. Pero por lo general pues estamos llenos y el Señor desde que empezó este año, yo le decía a los líderes sobre el crecimiento que ha habido, sobre el plan que tenemos, hermanos. Algunos hermanos a veces me han dicho, no hay un plan, pastor. Sí hay un plan, hermanos, ¿verdad? El plan es primeramente que llenemos aquí y el sótano, ¿verdad? Los que no caben aquí generalmente van al sótano. Ya no digo abajo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no diga así, se ve feo, ¿verdad? Al sótano. Aquí abajo tenemos un sótano, tenemos una pantalla ahí, entonces se van los hermanos que no caben por acá. Cuando pasemos cierto número, vamos a empezar a tener 2 cultos, hermanos. Ya no vamos a tener escuela dominical, vamos a tener 2 cultos y vamos a hacer estudios los viernes, ¿verdad? Lo que estudiamos los domingos, vamos a estudiarlo los viernes. Y después de eso, el siguiente paso, hermanos, es vender este edificio y buscar un lugar más grande. Entonces, en todo esto, hermanos, nosotros queremos mantenernos en una línea correcta delante del Señor. Porque el crecimiento es bueno, pero tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra, sabiendo, hermanos, que el crecimiento lo da Dios. Solamente Dios puede salvar y solamente Dios trae a las personas. Aquí hay personas que vienen de lejos, hermanos. El Señor los ha traído aquí. El Señor es el que ha decidido que vengan a este lugar. Así es que a Él le damos la gloria y la alabanza. Y cuando el Señor, hermano, nos conceda tener algo más grande, también nuestro corazón se tiene que mantener en una línea correcta, ¿verdad? Y no gloriarnos, no volvernos soberbios, orgullosos, hermanos, sino siempre humildes delante del Señor. Y este pasaje que vamos a leer es precisamente lo que a mí me tocaba. Yo no pude haber programado mejor las cosas, hermano. El Señor programó las cosas así. Vamos a hablar del templo, de algunas cosas, hermanos, que tienen que ver con el templo. Vamos a leer este pasaje, hermano. El capítulo lo vamos a leer, primera de Crónicas 22. En el versículo 1 nosotros miramos aquí el lugar del templo. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. Aquí vemos algunos obreros que David mencionó. Dice, después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso. Dice, madera de cedro 50, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Aquí empieza a meditar David sobre la construcción del templo, sobre su hijo que va a ser el sucesor. Y dice, y dijo David a Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Aquí viene un testimonio que le da David a Salomón. Dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino. Aquí empieza una amonestación de David para con Salomón. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová
te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Aquí viene una exhortación para los líderes de aquel tiempo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Háblanos, Señor amado, danos sabiduría para oír y danos sabiduría para poner por obra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, aquí hay diferentes cosas que nosotros aprendemos, hermano. Primeramente, el templo no fue idea de Dios. Cuando uno lee todo el contexto, hermano, uno se da cuenta que yo, al haber estudiado toda la Biblia, la verdad, hermanos, a Dios no le interesan los edificios. La verdad, no le interesan los edificios. Hay edificios que son muy hermosos y están vacíos, no hay presencia de Dios, no sirve para nada, hermanos. Yo he estado en lugares muy humildes. Cuando yo estuve en Durango, hermanos, yo prediqué en un lugar donde andaban murciélagos volando ahí adentro, hermano. Estábamos sentados en unas sillas de un bus, como que sacaron las sillas del bus y las pusieron, y ahí se sentaban los hermanos y tenían sus Biblias y alabamos al Señor de todo corazón, y era un lugar hermoso. Cada vez que tocábamos o se oía la voz o se tocaba una guitarra, se bajaban las luces así, ¿verdad? O funcionaba una cosa o la otra, pero lo que sí hicimos fue alabar al Señor. Y había presencia de Dios, hermano. De manera, hermanos, que el edificio en sí no es lo más importante en la mente y el corazón de Dios. No es lo más importante. Cuando nosotros vemos, hermano, yo quiero que mires rápidamente, porque esta es la primera parte de estos mensajes que voy a predicar, hermano. Pero yo quiero que mires 2 de Samuel capítulo 7. En 2 de Samuel capítulo 7, hermanos, David era un hombre que amaba a Dios, hermano. Fue un pecador, realmente, hermanos, pero era un hombre que sí amaba al Señor, nuestro Dios. Pensaba en Él, hermano. Cuando Él escribió los salmos, pensaba en el Señor nuestro Dios. Él estaba en su mente, Él estaba en su corazón. Y una de las cosas que nosotros acabamos de leer en el pasaje que leímos es que dice que Dios sometió a todos los enemigos. Todos los enemigos que tenía los sometió debajo de Él. Su pueblo estaba sometido debajo de su gobierno también, y Dios le había dado mucha paz porque Dios se agradó de David, hermanos. Pero hay una cosa, hermanos, después de que él está en paz, no es que no encuentre qué hacer, pero sí empieza a meditar y dice: bueno, ¿cómo es eso que yo vivo en una casa? Dice. Y Dios, el arca de Dios está debajo de una tienda, dice. ¿Cómo es posible esto? Y entonces él dice: yo voy a edificarle casa al Señor. Dice, bueno, antes que lleguemos ahí, dice: yo voy a edificar casa a Dios. Y el profeta Natán le dice: haz todo lo que tú quieras. Dice, Dios está contigo. Pero después Dios interviene en todo esto. Y el versículo 4, 2 Samuel 7, del 4 en adelante, dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Está como una pregunta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en una manera es ridículo. Dios es el dueño del oro, de la plata. Uno de los salmos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y todos los que en él habitan. De manera, hermanos, que Dios no necesita nada. Dios no necesita una casa. Y él empieza diciendo: tú me vas a edificar a mí
O sea, como diciendo, ¿are you kidding me? ¿Estás hablando en serio? ¿Verdad? Y dice, ciertamente, no he habitado en casas desde el primer día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Esto está haciendo referencia, hermano, cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Y cómo tenían un tabernáculo, una tienda de reunión que lo ponían y lo quitaban. Era una tienda móvil, ¿verdad? Ellos lo ponían así. Y dice, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, lo pidió el Señor. Le está diciendo, yo no te pedí nada, David. Y más adelante dice, yo te voy a hacer casa a ti, le dice. O sea que el edificio en sí, hermanos, este edificio no es nada en sí. En cierta manera, es el lugar donde adoramos al Señor, así es que por eso es importante. Pero si hay un terremoto más tarde y se cae esto, se cayó y se acabó. Pero la iglesia sigue adelante. O sea, la iglesia no es el edificio. El edificio es importante hasta cierto punto. Es cómodo, hermanos. Venimos aquí, tratamos de mantenerlo lo mejor que nosotros podemos, hermano. Pero no es lo más importante. El edificio en sí no es la cosa más importante. En Isaías 66 del 1 al 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Dice. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No se trata de edificios, hermano. ¿Sabe? Las cosas más importantes, hermano, no son los edificios. Le voy a decir que nosotros somos supersticiosos, hermano, y somos idólatras por naturaleza. Hay pasajes, por ejemplo, hermano, en Números 21 se nos cuenta a nosotros de una historia, hermano, en donde el pueblo de Israel fue rebelde. Y el Señor les manda unas serpientes y los muerden y empiezan a morirse. Fue un juicio que les mandó el Señor. Se empiezan a morir y claman a Dios y Dios tiene misericordia y le instruye a Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Haz una serpiente de bronce, le dice, y la pones en una estaca. Dice, y todos los que miren a la serpiente van a quedar sanos. ¿Sabe, hermano, que después de algunos años empezaron a adorar a la serpiente, hermanos? O sea, eso uno lo oye y dice, pero ¿es posible eso? Es posible. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, que por ahí hay una iglesia que vende agua del río Jordán? Tierra de Jerusalén, que se van a bautizar allá a Israel. Esas son supersticiones, hermano. Porque el agua de allá y el agua de aquí son iguales. Contaminadas o descontaminadas, hermano. Es la misma cosa. Pero nosotros a veces estamos, hermano, con las cosas en sí. Una de esas iglesias que manejan los brasileiros, ¿verdad? Usted los ha oído, ¿verdad? ¿Cómo les gusta venderle cosas a la gente, hermano? Y la gente le gusta eso. Había un predicador también en los 80s, hermano, que mandaba un manto de oración. Era un papel, hermano. Un papel con un impreso de un manto. Dice, si tú te arrodillas aquí, Dios te va a contestar todas tus peticiones. Manda tu ofrenda. Y la gente mandando ofrenda, hermano. La gente es supersticiosa. Así es nuestra naturaleza de nosotros, hermano. Mire, con eso de los cantantes y todo eso, hermano, algunas estrellas de la farándula cristiana, la gente los idolatra, hermanos. Contaba un hermano que él se salió de eso. Dice, una vez estábamos en un concierto en Argentina, dice, después de eso él se salió, porque dice, hermano, que ellos iban entrando por ese túnel, ¿verdad? Era un estadio donde estaban, iban entrando en ese túnel por donde entran los jugadores y todo eso, y la gente los tocaba y se hacía esto, dice. A mí no me gustó eso, dice, porque nos estaban viendo a nosotros como que nosotros somos los que hacemos algo. Así es nuestra naturaleza. Idolatraron un efod, hermano. Un efod era una vestimenta
de los sacerdotes que tenía unas piedras de oro. Y Gedeón, hermano, era un hombre de Dios, ¿verdad? Usted ha leído la historia de Gedeón en Jueces capítulo 7, capítulo 8, hermano. Nosotros hemos leído ahí. Y ese hombre, hermano, fue usado por Dios, hermano, para ir y pelear contra los enemigos. Y con un ejército de 300 fue y venció a muchos, hermano, a miles. El Señor lo usó a él. El Señor lo usó a él para casi terminar toda la idolatría que había. Pero después, hermano, con tanto dinero que tenía ya, se hizo un efod. Y él y el pueblo lo empezaron a adorar a la pieza, hermano, una pieza parecida a lo que vestían los sacerdotes. Ellos empezaron a adorar aquello. Así somos nosotros, hermano. Los judíos idolatraban el templo. En Mateo capítulo 24, hermano, está una historia en donde los discípulos le están dando a Jesús un tour en el templo, hermanos. ¿Se imagina usted eso, verdad? Entonces le empiezan a enseñar al Señor Jesús todos los edificios. Le dice, mira, Señor, aquí esto y aquí es aquello. Así me los imagino yo, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar, Señor, a esta parte. Oh, es una parte magnífica. Los judíos, hermano, para ellos el templo era algo de lo más grande, hermano. Estos brasileños, por cierto, ya construyeron su templo allá, hermano, en Brasil. Tienen un templo igual que el de Salomón allá, hermano. Lujosísimo, grandísimo, hermano. No sé cuántos millones de millones les habrá costado ese templo, hermano. Pero Jesús no se impresiona, hermano, cuando los discípulos le dan ese tour. No se impresiona el Señor Jesús. ¿Sabe qué dice? ¿Ven todo esto? Les dice. Vendrá un tiempo que no quedará aquí piedra sobre piedra. O sea, Él les habla de un juicio. Aquellos están muy orgullosos por el templo. Usted se acuerda cuando murió el Señor Jesucristo, algo pasó con el velo del templo también. Dice que el velo del templo se rasgó, se partió en dos. Los judíos estaban trastornados, hermano, por esto que pasó. ¿Por qué? A Dios no le importan los templos, hermano. El punto no es el templo. El templo es una herramienta, hermano, para adorar a Dios y para bendecir al pueblo. Eso es todo. No digo que no es importante, sí es importante, hermano, pero Dios juzgó muchas veces, hermano, en el pasado al pueblo, precisamente desolando el templo, destruyendo el templo y permitiendo que se llevaran todo lo que se usaba para la adoración a Dios, que se lo llevaran, hermano, diferentes personas. Fueron juicios de Dios y sabía el Señor que a ellos les dolía eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque llegaron a un momento en donde su corazón estaba ligado al templo, pero no al Señor. O sea, religiosos. Ahora, si nosotros hablamos de este tiempo, así hay gente, hermano, que su corazón está ligado a la religión, pero no al Dios al que se supone que adoran, hermano. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, no del pastor ni de los hermanos. En primer lugar, buscar el rostro de Dios. Buscar la palabra de Dios, no la palabra del pastor ni de los hermanos ni las opiniones de nadie, sino la palabra santa del Señor nuestro Dios. Adorar al Señor nuestro Dios. Entrad, hermano, así como dice la palabra, entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En realidad, hermano, cuando nosotros pensamos en todo esto, ¿por qué uno guarda reverencia? Alguno le dice a su papá, shh, o a su hijo, perdón. El papá no, ¿verdad? El papá le dice al hijo, shh, cállese, aquí hay que guardar reverencia. Bueno, pero es que en todos lados hay que guardar reverencia, hermanos. Estamos delante de la presencia de Dios. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? O sea, nosotros tenemos que tener un testimonio en todo lado. No solamente, cállese aquí no. Hay que guardar reverencia en todos los lugares, porque en todos los lugares somos cristianos nosotros. Alguien me dijo un día, y por cierto me estaba mintiendo esa persona, después yo me enteré. Mire, me dijo, no, pero ya no hago así, me dice. Mire, en verdad que le estoy diciendo la verdad. Mire dónde estamos parados, me dijo. Estamos en el templo y aquí no se miente. Allá afuera tampoco, le dije. No, pero ahorita estamos en el templo. Pues no importa dónde estemos. Tú dices la verdad donde sea. Y estaba mintiendo esa persona. O sea, ¿por qué nosotros pensamos de alguna manera que este es el lugar? No, hermanos, es el Señor el que hace santo este lugar. El Señor corrigió a los escribas y fariseos. Le dice, ustedes son ciegos, le dice.
Ustedes dicen, si alguno jura por el oro del templo, pero ¿qué es lo que lo hace santo? Te juro por el templo. No, dice, no es el templo lo que es santo, es quien está en el templo, hermanos. Es el Señor nuestro Dios. Cuando Salomón, hermanos, inauguró el templo, hizo una oración, hermanos, tremenda. Él empieza a orarle al Señor, está todo el pueblo, bendice a todo el pueblo y empieza a orar. Le dice, Señor, nuestro Dios, ahora dedicamos este templo, Señor. Sabemos que tú no vives en una casa, pero has escogido, Señor, este lugar. Ahora tú me has dado este privilegio, se lo prometiste a mi Padre. Ahora tú me permites hacer esto, Señor, nuestro Dios. Cuando nos alejemos de ti y vengamos a ti y oremos a ti, tú nos vas a perdonar, Señor. Cuando se paren las lluvias por causa de nuestro pecado, cuando vengan las plagas a nuestros plantíos, tú, Señor, perdonarás la iniquidad nuestra si nosotros nos volvemos a ti de todo corazón. Y empieza a bendecir al Señor y dice que aquel templo se llena de la presencia de Dios, hermano. Entonces, eso es muy importante, pero el Señor se le manifiesta a Salomón en Primera de Reyes capítulo 9. Y hay unas cosas muy importantes que el Señor le dice ahí a Salomón, hermanos. Primera Reyes capítulo 9, versículo 3 en adelante, hermanos. Dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, escuche esto, ahí ya se cambió el tema del templo. Aquí entra otro tema. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuánto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y eso lo cumplió el Señor. Entonces se entiende, hermano, el lugar era importante, pero no era lo más importante. Dios le había contestado a Salomón la oración, pero le dice, esto es si tú eres fiel, si el pueblo es fiel, pero si son infieles, esta misma casa que la tienen en gran estima, yo la voy a desolar y la voy a destruir. Todo eso se cumplió, hermanos. Nosotros tenemos, hermano, una historia, por ejemplo, en el libro de Daniel se dice más detalladamente, hermanos. En el libro de Daniel se nos dice a nosotros que ahí llega Daniel y todos los cautivos, dice, de Israel llegan a Babilonia. Los de Judá, más bien dicho, llegan a Babilonia. Y dice, hermanos, que ellos habían llevado todo el oro, todas las cosas del templo se lo habían llevado a Babilonia. Y el templo lo habían destruido y a Jerusalén la habían destruido también, hermanos. De manera que esto se cumplió. Y aquellas ruinas que miraban, la gente decía, ¿qué pasó con esto? Es más, cuando uno empieza a leer el libro de Nehemías, hermano, en el capítulo 1, dice que llega uno de Jerusalén y le empieza a preguntar, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestras familias? Dice, estamos en gran vergüenza, en ruinas, dice.
Y lo entiende Nehemías y él empieza a orar a Dios y dice: Señor, por nuestros pecados es que estamos en esta vergüenza, pero ahora concede, Señor, a tu siervo éxito para que yo vaya y reconstruya allá el muro de Jerusalén. Esdras y Nehemías, Esdras reconstruyó el templo y Nehemías reconstruyó, hermanos, el muro de la ciudad. Ese fue un avivamiento que vino. El juicio, hermano, parte del juicio empezó con el templo, hermanos. ¿Sabe que no es en sí este lugar, hermano? Si todos estamos muertos aquí, ¿de qué nos sirve tener un lugar bonito? Si Dios no se manifiesta aquí, ¿de qué sirve, hermano, que estemos cantando? Entonces aquí, hermano, primeramente está la presencia de Dios, que es la presencia que se necesita, hermanos. Aunque cualquiera falte en este tiempo de Navidad, Año Nuevo, el Reyes y de todo eso, hermano, la presencia que se necesita aquí, que es indispensable, es la de Dios. El que no viene se la pierde. Pero el Señor ni gana ni pierde nada, hermano. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No le quitamos, no le ponemos absolutamente nada. Es nuestro privilegio, hermanos. Cuando nosotros leemos los libros de los Salmos, hermano, los libros de los Salmos, hermano, nos dicen a nosotros cómo hay que llegar con el Señor. Nos dice cómo hay que alabar al Señor. Algunos saben, hermano, que hay algunas iglesias que no usan instrumentos. Yo no me meto mucho en eso, hermano, porque la verdad, yo crecí en una iglesia que no tenía instrumentos, ¿verdad? Pero no tenía instrumentos porque no habían músicos, ¿verdad? Los pocos músicos que habían, a veces trabajaban y a veces, y cantábamos, hermano, agarrábamos los himnarios o los coritarios y cantábamos muy mal, hermanos, muy mal, muy desafinado, pero alabábamos al Señor con todo nuestro corazón. Había presencia de Dios, había salvación, había vida eterna en ese lugar, se alababa al Señor, hermano. Eso era lo más importante. Pero hay iglesias que intencionalmente dicen: no usamos instrumentos porque los instrumentos son del diablo, dice. Y solamente basta, hermano, leer los salmos. Cuando uno lee, hermanos, en el Salmo 150, se nos dice a nosotros que alabarle al son de bocinas, al son de trompetas, con salterio y arpa, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilos, todo lo que respira alabe al Señor, dice. Y uno alaba al Señor con todos los instrumentos, pero con júbilo, hermano, con gozo. Porque si uno no lo hace así, bueno, denle gloria al Señor, hermano. Si uno no lo hace así, no entiende a quién está alabando, hermano. Miren, los que conocemos al Señor, hay un antes y un después, hermano. Antes de conocer al Señor, nuestra vida era, en cierta manera. Ahorita usted mira tanto afán, hermano, con eso del Viernes Negro que pasó, hermano. La gente andaba como loca, hermanos, en las tiendas, como locos, hermano. Eso ya no es nuestra prioridad. Bueno, no está pecando si andaba ahí tampoco, pues. Pero lo que yo le digo, hermano, es esto. No es eso lo que mueve ya nuestra vida. Ya no es eso, hermanos. Lo que mueve nuestra vida ahora es Cristo, porque las cosas vienen y van, hermanos. Todo lo nuevo se hace viejo. Todo lo que está de moda pasa de moda. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros entramos y alabamos al Señor con instrumentos, pero también dice el Salmo 100, pues con alegría, con entendimiento. ¿A qué venimos, hermano? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Una cosa que he descubierto, los niños es que hacen de ver a lo que sienten, hermano. Richard estaba dando testimonio y dice: yo no pensé que este niño iba a cantar. Que él decía, yo no quiero cantar. No, pero hay que cantar un día. Y oraba y pasó el muchacho a cantar. Y hoy fue el que me dijo: pastor, me dice, ¿qué pasó? Le digo, porque generalmente habla muy suavecito. Me dice: pastor, ¿qué pasó? Le digo, I want to sing Jesus Loves Me, me dice. Ok, le digo, claro que sí. Y a mí me encanta ver a los niños alabando al Señor, hermano. A mí me encanta, porque lo están haciendo verdaderamente, hermano. Lo están haciendo en verdad con su corazón.
y entienden que están alabando a Dios, hermano. Esto es la cosa impresionante. Lo que hace el templo especial, primeramente, es Dios. Y segundo, los que están adentro. ¿Lo hacen feo o lo hacen bonito? O horrible, o espantoso. Dios siempre lo hace bueno. Nosotros somos los que arruinamos o no. Porque un pueblo que alaba a Dios, hermano, sabe, hermano, que a veces yo he oído gente que, por ejemplo, que adula a los que están sentados. Qué hermosos se ven, qué guapos se ven. Y ni es verdad, hermano, siempre. No es verdad, pues para qué vamos a engañarnos, ¿verdad? La belleza del pueblo de Dios no está en lo físico. Está en lo que hacen. Mire usted lo que dice el Señor en el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la opinión de Dios, no del hombre. No es una foto, hermanos. Es lo que Dios mira. Dice, qué hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía. Eso es lo que Dios piensa. Lo que hacemos nosotros es lo que hace feo las cosas a veces, hermano. La calidad de los adoradores. El Señor Jesucristo, hermano, si usted se da cuenta, Él confrontó a los escribas y fariseos y les dijo, ustedes son hipócritas, les dice. Porque ustedes hacen largas oraciones para ser oídos de la gente, dice, ya tienen su recompensa. Ustedes querían que la gente piense que son espirituales, ya dijeron que son espirituales, esa es su recompensa, pero de parte de Dios no tenían nada, hermano. Se paraba el fariseo a orar, te doy gracias porque yo no soy como fulano, como sultano, como mengano, yo, Señor, y yo ayuno, yo hago, yo esto, yo. Oraba a sí mismo, dice la Biblia, hermanos. Oraba hablando consigo mismo, yo estoy tan orgulloso de mí mismo. Ya tiene su recompensa, lo vieron orar, lo escucharon orar, y dijeron, uy, qué espiritual ese hombre. Pero llega, hermanos, el publicano, el cobrador de impuestos, el ladrón, hermano, y no puede levantar la vista porque está humillado delante de la presencia de Dios, porque sabe que es un pecador. Y dice, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Les digo que verdaderamente este regresó a su casa justificado. Entonces, hermano, el Señor habla de la música. Habla de festivales, hermano, en el capítulo 1 de Isaías. Le dice, sus lunas nuevas no las puedo soportar. Sus sacrificios no los puedo soportar. Son una abominación delante de mi presencia. No me traigan más vanas ofrendas. Dice, no las puede soportar mi alma, dice el Señor. Porque ellos, hermano, vivían vidas dobles. Ellos tenían una vida, hermanos, durante la semana y otra, hermano, en otro tiempo. Hay un pasaje, por alguna razón no lo puse aquí, pero está en Ezequiel capítulo 8, hermanos. Nada más yo te quiero decir, hermano, que el Señor conoce todo de nosotros, hermano. El Señor sabe todo lo que nosotros somos y lo que nosotros no somos, hermano. El Señor le da una visión al profeta Ezequiel, hermanos, en donde el pueblo vivía una desgracia en lo espiritual en ese tiempo, hermanos. Eran religiosos solamente. Iban al templo, hacían todos los movimientos, se sabían todo el lenguaje. Usted sabe que tenemos un lenguaje cristiano nosotros, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo. Ya todo eso ya no lo sabemos, todo eso es lenguaje cristiano. El que no va a la iglesia no sabe todo esto, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo contesta el otro? Amén, Dios te bendiga también, hermano. Gloria a Dios, amén, aleluya. Todo eso ya se lo saben. Hay unos que andan así ya como robot. Dios te bendiga, hermano. Sí, gloria a Dios, amén. No, estábamos en un drama que hicimos con los jóvenes allá en Guatemala, hermano. Había unas señoras dormidas ahí. Y de vez en cuando se despertaba y decía, amén. Nada más, amén. Y fulano se fue al infierno. Amén. O sea, estaba siguiendo los movimientos nada más, pues. Ya es mecánico, ya es así.
No, es que yo cuando estaba en otra religión me paraba, me hincaba y me sentaba y me paraba y me sentaba y me volvía a hincar. A veces en la iglesia cristiana están haciendo lo mismo ya también, hermanos. Los judíos iban, hermano, elegantes, los sacerdotes iban limpios, hermano, bañados, iban bien ungidos, hermano, y llegaban al lugar a hacer todos los actos, pero el Señor le dice: hijo de hombre, ve y mira lo que están haciendo estos perversos, dice. Mira, hermano, en el capítulo 8 de Ezequiel dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas. Esas son como las mechas de aquí de los lados. Lo tomó así, dice. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén y a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos, dice. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Era un ídolo del templo, era un ídolo que estaba metido en el templo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta, y me dijo: entra y ve las maldades o las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Religiosos, hermano. Y subía una nube espesa de incienso, religiosidad, pantalla, hermano, pura apariencia, hermanos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Dice: me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto, dice. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Esas endechas son canciones tristes, hermanos, que hacían una tristeza por Tamuz, un dios abominable delante de Dios. El punto aquí, hermano, es que Dios le da esta visión al profeta: mira las vidas dobles que viven estos que vienen aquí a presentarse delante de mi presencia. Los líderes están podridos y la gente está podrida y las mujeres están podridas, se han alejado de mí, pero vienen aquí a hacer un show. ¿Sabes qué, hermano? Eso es una desgracia. ¿De qué nos sirve un edificio hermoso si nosotros llegamos a estar en esa condición, hermano? Lo más triste, hermano, es que sin yo ser profeta, hermano, yo sé que en este lugar hay gente que vive vidas dobles, hermano. Que vienen aquí y oran a Dios y cantan a Dios y dicen tantas cosas hermosas para Dios, pero sus vidas están podridas, hermano. Están llenas de hipocresía. Y la alabanza que levantan al Señor no es limpia delante de la presencia de Dios. No es pura, hermanos. Dios mira todas las cosas. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado.
Lo que hace hermoso el templo, lo que hace hermoso, hermanos, ese lugar es la presencia de Dios y un pueblo que alaba a Dios verdaderamente, de corazón, íntegramente, hermano. El Salmo 33 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Hermanos, una de las cosas más importantes que me ha enseñado el Señor en esto que nosotros estamos viendo es que lo más importante es Él. Número 2, lo más importante es estar bien con Él. Si eres pueblo de Dios, compórtate como pueblo de Dios, aquí y en tu casa y en el trabajo y donde sea. Cada vez que el Señor habla, nos está llamando al arrepentimiento. Dios no habla por hablar, hermano, nosotros sí. Pero Dios, cada vez que Él habla, tiene un propósito. Y si Dios te ha confrontado, es porque Dios te conoce. Y si Dios denuncia tu pecado y tú sabes que vives en pecado, es tiempo de deshacerte de ese pecado, cualquiera que sea. Y volver al Señor y caminar verdaderamente con Dios. Un mejor edificio, bueno, nos va a dar más espacio, más comodidades, pero lo más importante no nos lo da, hermano. Lo más importante es el Señor nuestro Dios. Yo prefiero que estemos debajo de un árbol con Dios. Que estemos en un lugar lujoso sin Dios, hermano. Mejor que estemos con el Señor, donde sea que estemos. Yo no sé qué viene después, hermanos, en la política. Pero si algún día, hermanos, el Señor nos concede tener ese lugar que necesitamos, gloria a Dios. Y si algún día lo perdemos por persecución, gloria a Dios también. La cosa es que estemos con el Señor. ¿Cómo haces este lugar, hermano? Este es el llamado para terminar, hermano. Quiero preguntarte esto. ¿Cómo haces tú este lugar? ¿Lo haces santo o lo haces profano? ¿Sabe, hermano, que en el libro de 1 Corintios, ahí se nos habla de la cena del Señor? Y dice, hermanos, que algunos estaban enfermos y debilitados y algunos habían muerto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque habían profanado las cosas de Dios. Cuando ellos se juntaban a comer el pan, perdónenme la palabra, pero se hartaban, hermano. Llegaban a hartarse, no llegaban a celebrar la cena del Señor. Cuando tomaban el vino se emborrachaban, no llegaban a conmemorar que el Señor Jesús derramó su sangre. Dice, por eso están algunos enfermos y debilitados y muchos ya murieron, es lo que está diciendo. Nosotros debemos de aprender de esas cosas, hermano. Ve y desecha lo que tienes que desechar en este día. Póngase de pie, hermano, vamos a orarle al Señor. Entrégate a Cristo completamente. Entrégate al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, hermano. Habla con el Señor. Si tú llegaste aquí a este lugar el día de hoy es porque Dios te trajo. Dios puso en tu corazón, como sea que tú lo quieras poner, Dios puso en tu corazón estar aquí en este día. Padre amado, te alabamos y bendecimos tu santísimo nombre, Señor, glorioso y eterno, Padre. Tu palabra es limpia, Señor, Padre. Tu palabra es justa y es santa, Señor. Tu palabra es precisa, Señor, como espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, hasta partir el alma, la coyuntura de los huesos y los tuétanos, Señor. Padre Santo, Señor, Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado en este día, Señor. A ti te ha agradado, Señor, darnos crecimiento, pero danos crecimiento espiritual sobre todo, Señor, Padre amado. Ayúdanos, Padre, a amarte de corazón, a adorarte de corazón, a orar a ti de corazón. Que todas nuestras obras sean hechas con verdad, Señor, con justicia. Si tú en este día quieres reconciliarte con el Señor, bueno, reconcíliate con el Señor. Ahí donde tú estás, habla con Él. Pídele perdón por las cosas que tú ya conoces. Pídele al Señor que te cambie. Pídele al Señor que cambie tu familia, que cambie tu corazón. Deja la amargura por un lado. Perdona, pide perdón, haz lo que tienes que hacer. Si has defraudado, ve y devuelve a aquella persona a quien defraudaste. Si ofendiste, ve y pide perdón. Reconcíliate con tu hermano. Haz lo que tengas que hacer. Deja las cosas sucias, la pornografía. Deja las palabras sucias. Deja los pensamientos sucios. Deja la doble vida de un lado y vuélvete al Señor de todo tu corazón. Ya no sigas en esa manera. Esa manera no es la manera de Dios. Padre Santo amado,
Este día se ha entregado tu palabra, Señor. He hecho esta invitación, Señor, en tu nombre, Señor Padre, dirigido por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor Padre, que nos ayudes, Señor. Ayuda a esta congregación, Señor, que nació en tu corazón, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a mantenernos, Señor, limpios y santos, Padre Celestial. Ayúdanos a desechar lo malo, Señor, y abrazar lo bueno, Señor, Padre Celestial. Bendice cada hermano y cada hermana, Señor, y ayúdales, Señor, Padre. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, Padre, en este peregrinaje que tenemos en este mundo, Señor. Y, Padre, si te has agradado de nosotros, te damos gracias, Señor Padre, y guíanos, Señor, en cada paso de lo que nosotros debemos de hacer, Señor, de aquí en adelante, Padre. Bendito eres para siempre, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos.